cada miércoles una mesa de periodistas que nos va a permitir asomarnos a muchos de los asuntos interesantes, que usted bien sabe que son muchos en lo que va de la semana y en este día, y hora tras hora se van acumulando los asuntos interesantes, y por ello me da mucho gusto que estén con nosotros en esta ocasión. Alberto Nájar, bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con tu micrófono de maraca. De maraca le dice. Sí. Marta Zamarripa. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Arturo Cano. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan y vamos a iniciar esta mesa, como siempre, con lo que quieran decir, comentar, señalar nuestros compañeros de mesa. ¿De qué hablamos? ¿Con qué empezamos? Ustedes decidan o digan de lo que quieran, de deportes, de fútbol, de lo que sea. No sé qué. No estaba preparada. Alberto. Pues tenemos muchísimos temas, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar desde la elección, las primarias en Estados Unidos, la mañanera que dio mucho de qué hablar el día de hoy, el coronavirus, en fin, pues los cachitos del avión. tenemos muchísimos asuntos. Sí, pues empiézale con el que quieras, Alberto. Pues mira, yo creo que el tema del día entre los periodistas es este tema de la mañanera, de un compañero que fue y pidió abiertamente que se investigara algunas de los que han estado promoviendo el paro y la marcha este fin de semana y el lunes. Es un compañero que ha sido un poco controversial, puede decir de alguna forma. Yo no tengo ningún elemento para decir nada en contra, no lo conozco, pero me pareció que su planteamiento estuvo como fuera de lugar, porque no creo que la tarea de los periodistas sea pedir que investiguen a otro periodista, por ejemplo. Entonces, pues, confrontó a una activista de hace mucho tiempo que tiene un prestigio por haber estado trabajando muy directamente con casos muy difíciles, ella misma amenazada de muerte. Sí. Ella fue la que prácticamente puso a la policía al asesino serial de Toluca, por ejemplo, Frida Guerrera. Así es el nombre que ella utiliza. Una historia de película, eso de Sí. cómo fue llevando y cómo le informaba el otro cuate y le decía descripciones de los crímenes, cómo los había cometido y en fin. Sí, es algo muy grave. Los casos en los que ella participa, ha rescatado niñas que han sido secuestradas, ha investigado feminicidios que a nadie le importan. Y ella cada vez que tiene intervenciones ha sido recibido amenazas. La última que estuvo hace unas semanas en la mañanera para cuestionar al presidente sobre por qué no hay una fiscalía o no se aborda con un poco más de seriedad este tema desde su punto de vista por parte del gobierno, recibió también muchas amenazas. Entonces, lo que ocurrió esta mañana me parece que debería, como periodistas, pues, y supongo que también al área de presidencia, de comunicación social, poner un poco de atención, porque no es la primera vez que hay ese tipo de cuestionamientos, no de esta naturaleza, pero sí otros, donde me parece muy extraño que lleguen casos a preguntarle al presidente de la República, que tiene una investidura, casos de una escuela, de un director que tapa las cámaras o de un jardín de niños, en fin, está bien que se planteen, pero me parece que hay instancias que deberían como que atenderse primero, ¿no? Y además existe ese cuestionamiento ya de varios colegas, que en el sentido de que es necesario, no sé si establecer un filtro, pero por lo menos poner un poco más de cuidado en quiénes son los que asisten a esa conferencia y también, por supuesto, en lo que significa el hecho de participar en este encuentro con el presidente, porque las reacciones en redes sociales, ustedes lo habrán visto, son a veces brutales, de descalificación, de amenazas, de críticas, de señalamientos, y en un país donde se considera de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, este tipo de cosas como que habría que tomarlo con pinzas y tener un cierto cuidado, lo que yo pienso. Marta. Gracias. Bueno, coincido con Alberto. A mí me parece que no se está valorando lo que significa tener al presidente enfrente y poderle hacer las preguntas importantes que le interesan a los ciudadanos. Creo que esa sería la primera observación que yo haría, porque parece que pasamos de tener un sistema cerrado en donde jamás el presidente de la República daba conferencias de prensa. Era rarísimo y normalmente no había conferencias de prensa. Entonces, cuando llega un presidente que hay conferencias de prensa los 5 días laborales de la semana, bueno, yo creo que eso es algo que se tiene que aquilatar y no se ha hecho. Me parece también que
quizá pasamos de esa mordaza que había en el periodismo en relación a la figura presidencial y donde ven a un presidente cercano que lo tienes ahí y que además no le ponen límite de tiempo a las preguntas. Bueno, hoy me parece a mí que la persona que increpa a Frida, más que una pregunta, pareció un discurso. Claro. Entonces, hay que también tener respeto al tiempo, no solamente del presidente, de los periodistas que están ahí y de la audiencia que está siguiendo la conferencia matutina. Entonces, ahí creo que eso en aras de la libertad de expresión, creo que les han dado demasiada... no ha habido reglas, pues, como para decir, no, yo no es que voy a cortarle la libertad a nadie, pero sí tiene que haber tiempos, tiene que haber cierto nivel también entre la gente que está preguntando y me parece muy desafortunado lo que pasó esta mañana. Creo que Frida es una mujer que tiene el respeto de todos, que es una mujer muy valiente, que se ha arriesgado y que su compromiso con la sociedad no es algo que sea cuestionable, o sea, no se tiene por qué cuestionar a alguien que es capaz de arriesgar su propia vida para ayudar a otras personas. Yo creo que su actitud es valiosa y yo no veo por qué tendría que darse una actitud de un periodista a un activista periodista, o sea, es como entre los mismos no se vale, ¿no? O sea, me parece que eso fue desafortunado. Y por otro lado, alguna vez le escuché a Jorge Ramos, y aunque yo no coincido casi en nada con él, en esto sí coincido. Decía, es que yo no he visto en ningún país del mundo que haya esta oportunidad de entrevistar al presidente. No la hay, tiene razón. Esa apertura, esa cercanía que da López Obrador no existe. Y entonces decía, yo no entiendo por qué no aprovechan ese tiempo los periodistas que están ahí para hacerle las preguntas realmente importantes, ¿no? También me llama la atención que muchos de los que están ahí no son los periodistas que deberían de estar, otros desde luego sí, hay gente muy valiosa, muy profesional, pero bueno, quizá lo que ha pasado hoy puede ser una lección o de donde se puedan tomar lecciones para mejorar el nivel de esta conferencia matutina y que no pierda su objetivo, que es informar a los mexicanos. Arturo Cano. Pues, lamentablemente no es la primera vez que ocurre una escena así en la mañanera. Yo destacaría de la intervención del señor Olvera, en primer lugar, el tono servil de su presentación. En segundo lugar, que estaba leyendo algo que parece ser que le escribieron, de manera personal él no tiene suficientes luces ni para elaborar esa pequeña teoría conspiranoica que soltó en la mañanera. Y en segundo lugar, pues sí hay que llamar la atención sobre el hecho de que un sector del obradorismo se toma muy en serio ese tipo de versiones y se lanza en contra, no estoy hablando del obradorismo completo, que es un fenómeno, por supuesto, mucho más complejo y general, sino de un sector que es muy activo en las redes sociales y que se toma estas expresiones o estas versiones que tienden a explicar todo por la vía de una conspiración, muy en serio, y luego eso se traduce, como le ha ocurrido a Frida Guerrera y a otros, pues en agresiones permanentes, en ataques permanentes en las redes sociales, que también pueden llegar a expresarse en las calles. Existe así pues el riesgo de que este sano ejercicio circular, como le llama el presidente, termine convertido a veces en un espacio para la confrontación, en una suerte de lugar donde solamente va a expresarse la polarización que estamos viviendo, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una pausa para fines comerciales y promocionales y regresamos para entrar a este tema y a otros más que desde luego están en cartera informativa. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía. Ya estamos de regreso en la mesa de los periodistas con Alberto Nájar, Marta Zamarripa y Alberto Cano. ¿Le seguimos con el tema nacional o nos vamos a la zona internacional de la elección estadounidense el supermartes? Arturo, ya me andas cambiando el nombre por el de Nájar. Sí, Arturo Cano, perdón. Arturo. Yo agradezco la confusión. Sí, ¿verdad? Ya traigo aquí problemas de coronavirus mental. Pues está el tema también. ¿O querías decir algo? No. Perdón.
Adelante. Sobre el tema ¿ya lo dejamos o los veo todavía con ganas de decir algo? Yo creo que el tema de la mañanera nos da pie a hablar de algo mucho más importante, que es la marcha del 9 de marzo, el paro del 9 de marzo, la marcha del 8 de marzo, un tema que el presidente ha evadido primero, después apoyado. Hubo esta misma semana el desafortunado anuncio de que la rifa o la venta de los cachitos para la rifa del avión presidencial comenzaría el mismo día del paro, y hoy el presidente dio marcha atrás en eso. Desde sectores incluso del obradorismo le habían señalado que había poca sensibilidad al hacer coincidir esos dos hechos, que el paro de las mujeres debería tener su propio espacio. Entonces, yo creo que eso lo podemos relacionar con las encuestas recientes, todas, 4 o 5 estudios que han circulado en estos días, que muestran una baja en la aprobación del presidente, aunque si se ven con detalle estos estudios, vemos también que hay aprobación o reconocimiento de avance en algunas áreas, como es la distribución del ingreso o el combate a la corrupción, pero se siguen criticando algunos aspectos como la seguridad y el tema de las mujeres, en los cuales el mismo presidente ha reconocido que no ha habido los avances suficientes, ¿no? Creo que estos sectores que ya ahora nos están criticando durísimo por hacer un análisis de lo sucedido en la mañanera, deberían hacerse cargo, pues, de que hay un sector de la población que sí se siente desencantado, como revelan estas encuestas, porque esperaba mayor rapidez en algunos cambios, porque esperaba quizá que tuviesen otra dirección. Hasta donde yo he podido analizar esos estudios, tenemos un descenso de la aprobación del presidente entre los más jóvenes y entre la gente con mayores estudios, lo cual sería... es de algún modo entendible si tomamos en cuenta que suelen ser los sectores más críticos, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, donde parece ser que la pérdida de aprobación es mayor, pues se trata de un sector de la población que está más en sintonía con temas como la lucha contra los feminicidios, la legalización de las drogas, en fin, algunos aspectos que el presidente ha dejado de lado o ha dejado en segundo plano, porque su interés fundamental está, como él lo repite constantemente, en el combate a la corrupción y en temas de justicia social a través de los programas de su gobierno, ¿no? Marta. Bueno, coincido contigo, porque en el tema de la encuesta, a mí me parece que se va la gente un poco por el encabezado de la encuesta. Cae aprobación. Y entonces quienes apoyan a López Obrador dicen que este periódico está en contra, y ¿por qué está poniendo que cae aprobación? Bueno, desde luego, el periódico Reforma no es precisamente alguien que simpatice con López Obrador, estamos muy claros en eso. Pero bueno, tiene una línea editorial como cualquier medio, ¿no? Lo que pienso es que hay que ver el desglose de la encuesta, porque, por ejemplo, este dato donde mencionabas que se corrige la fecha de cuando van a salir a la venta los cachitos en relación al día del paro general, eso te da la idea de que cualquier cosa que hace López Obrador es criticada y vista del lado negativo. O sea, él ni siquiera se había dado cuenta, yo le creo, que ni siquiera relacionó, es que va a ser el mismo día, y entonces por lo pronto ya hay una crítica. Volviendo a la encuesta... Nomás déjame decir, leía, porque él dijo, no tenía en mente que era el lunes, bla, 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 y entonces los opositores a López Obrador, ¿cómo es posible que no tenga en mente? ¿En qué está pensando? ¿Dónde tiene la cabeza? No tiene idea. Dices, bueno, diga lo que diga, como lo diga, se le van a... Sale perdiendo. Claro, quieren que se lo come el león, ¿no? O sea, cualquier cosa que diga está mal porque es López Obrador, ¿no? Entonces, sí es mucho ruido. No, es que estoy de acuerdo. Es mucho ruido el de esta oposición que es pequeña, pero muy poderosa, porque tiene el poder económico, ¿no? Entonces, al ver uno la encuesta, sí, cae aprobación. Que me digan en dónde hay un presidente que no sufra desgaste en el ejercicio de poder, en el ejercicio de gobierno. Siempre va a haber un desgaste. Ahora,
tener casi 60% me parece que es altísimo, ya lo quisieran tener tantos, ¿no? Entonces no es tan mala noticia, o sea, realmente. Y luego, si ves lo que dice la propia encuesta de Reforma, Claro. o sea, Reforma está diciendo, el rubro mejor calificado de López Obrador es la educación, ¡wow! El coco de todos los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Siempre salimos mal calificados en educación, nos iba pésimo. Y López Obrador tiene muy bien calificado el tema de la educación. En el tema de la inseguridad, que tanto le critican y que quieren que resuelva de un día para otro, como si la violencia generada por la guerra de Felipe Calderón no estuviera presente en este momento, es una herencia, es un legado de violencia el que se vive ahora. Ah, bueno, ¿y qué dice la gente? Dice Reforma, la mayoría opina que la inseguridad es responsabilidad de los gobiernos anteriores. Eso es lo que dijo el periódico que no lo quiere. Ujú. También dice que es un hombre capaz de gobernar, que es un hombre honesto, que es un hombre justo y aparte le agregaron simpático. Sí. Entonces, bueno, es que también hay que tratar de ser un poco no tan blanco y negro. O sea, yo pienso que Reforma no ha hecho encuestas que se puedan descalificar. Me parece que ha sido muy consecuente y lo vimos en la campaña. Bueno, electoral. durante la campaña de Toda 18 la- sí sacó algunas telefónicas que ponían 45 puntos a Ricardo Anaya, ¿no? Hubo Eso un ya era una momento, broma. Digo. Pero hubo un momento en donde dijo López Obrador va arriba, de Anaya y de mí y de todos, y se mantuvo hasta que fue el día de la elección. Entonces, si ves todo eso y luego, bueno, en el bienestar el 44% dice que no, pero el 43% dice que sí. Entonces no es tan malo el resultado como se pudiera creer si solamente se lee el encabezado. Finalmente tienes un presidente que es querido, que es respetado y que, no se nos olvide, gana con el 53%, pero ahorita resulta que la encuesta de Reforma, que no lo ve con buenos ojos, está diciendo 59%, casi 60%, es muy alto. Entonces, pienso que la gente que simpatiza con López Obrador debería estar contenta porque está bien calificado. Alberto Nájar. Pues se tiene que tomar en cuenta que cualquier presidente en el ejercicio del poder, como dicen, se va a desgastar. O sea, yo creo que ni Jesucristo hasta en algún momento hubo quien dudó de él, ¿no? Entonces, pues es lógico, lo que tenemos que nosotros que tener en cuenta es como tratar de no abonar a esta polarización, tratar de ser un poco más, ver un poco más allá del siempre encabezado. Cada quien será responsable de lo que tenga lo que esté diciendo, porque Reforma pudo haber titulado de otra forma. Hay otras encuestas que también señalan una caída en la popularidad del presidente, pero en menor medida también. Hay quien le da 62. En fin, hay quien remarca que perdió 20 puntos en un año, en 15 meses. Habría que ver a partir de qué base, de qué encuesta surgieron, porque los que ahora están planteando eso nunca creyeron que Andrés Manuel tuvo 80. Yo no sé si alguna vez tuvo 80, por ejemplo, ¿no? En fin, en este tipo de mundo las encuestas hay que tener mucho cuidado porque son finalmente una fotografía de lo que ahí está sucediendo. Y a mí me parece que también 15 meses yo creo que ya son suficientes como para haber aprendido algunas lecciones, ¿no? Y una de ellas tendría que ser que si haces un llamado a no polarizar, a la política de abrazos y no balazos, pues no estaría de más también mandar algún mensaje diciendo, oigan, a los compañeros, a los obradoristas de Hueso Colorado, pues que tampoco abona las descalificaciones en las cuales suelen incurrir, sobre todo en redes sociales, y tampoco abona comprarte una sola parte de la película y descalificar de entrada al otro, porque vivimos todos en el mismo país y tampoco podemos perder en cuenta que Twitter no es México. O sea, y la encuesta lo está planteando. Sí, evidentemente hay un desencanto, es normal, natural, hay gente que lo esperaba mucho, quizá porque las expectativas con las que llegó Andrés Manuel y él mismo fomentó fueron demasiado altas, pero yo creo que es momento de empezar a bajarle un poquito a la gasolina al fuego y tratar de verlo con más calma y salirnos de las redes sociales. O sea, el país está caminando, querramos o no, se siguen matando gente, hay periodistas que son violentados todos los días, siguen muriendo 10 mujeres al día, sigue habiendo tráfico de drogas, los cárteles siguen avanzando, la justicia social no llega a todos. Yo creo que hay que recordar que México es mucho más grande que Twitter. Que son muchas las cosas que tenemos pendientes y habría que analizar y a lo mejor luego de este corte que vamos a hacer ahora podemos regresar para preguntarnos cuál es la función del periodismo en estos momentos porque ciertamente hay una
tendencia fuerte a censurar lo que desde las redes sociales, a veces en cascada, a veces con argumentaciones muy similares que no lo puede uno probar, pero pareciera que hay una línea discursiva mediante la cual se mueven. Y bueno, el ejercicio crítico del periodismo, el abono de la cultura política real y no solo de lo superficial, de lo inmediato y de lo descalificatorio, son elementos que creo que podemos analizar en cuanto regresemos de esta pausa. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. La Octava Sports es pasión. La Octava Sports estuvo presente en el 6º título de Liverpool y dejamos la piel en la final del 2019 desde el Wanda Metropolitano. ¡Game over! ¡El Liverpool va a ser campeón de Europa! La Octava Sports es periodismo. Yo le agradezco al señor Fidel Putin que esté aquí, pero no retracto de nada de lo que he comentado de su persona. Nuestra misión es volver a emocionar. De lunes a domingo a partir de las 15 horas por La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta es ¿a quién van a procesar? Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio. Cero tolerancia a la corrupción y medidas concretas contra el nepotismo. Hoy se ratifica a jueces y juezas que demuestren capacidad y honestidad. En favor de la paridad de género, por primera vez se celebraron concursos exclusivos para juezas y magistradas. Avanzamos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos, sin importar condición o circunstancias. Trabajamos por un poder judicial más sensible y cercano a la gente. Suprema Corte, el poder de la justicia. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Los periodistas. En La Octava, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Hoy tenemos a Laura Luz aquí con nosotros. Me entero de una audición para entrar a un programa de televisión que ya tenía 3 años al aire y que era lo más espectacular, un éxito, y se llamaba Cachón Cachón Rara. Digamos que ese fue como ya un paso importante para entrar en la televisión mexicana. Sí. Lo que ustedes hacen sana, el entretenimiento sana, pero qué bueno que surjan esas cosas y el teatro es justo para eso, es una puerta, es enseñar y es mostrar. La Octava de noche, de lunes a viernes, en punto de las 20 horas. Siempre cerca de ti. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo La Octava. Gracias por seguir en sintonía en La Octava. Seguimos con esta mesa de periodistas, con Arturo Cano, con Marta Samarripa y con Alberto Nájar. Arturo, creo que te toca a ti el turno. Yo planteaba, ¿qué debemos hacer como periodistas? ¿Cómo sostener el ejercicio profesional, crítico, documentado y resistir esta andanada de la oleada cibernética que se va y critica por cualquier cosa que estás de un lado o de otro, haces una nota en un sentido o en otro y se van encima, chayotero, mentiroso, vendido, ya sacaste el cobre, en fin, ¿qué hacer en Pues primero seguir siendo periodistas, ¿no? Uh-huh. O sea, quienes en su
trayectoria, tienen el aval de los hechos, de independientemente del gobierno, haber publicado los resultados de sus investigaciones, su percepción, su análisis de la realidad, independientemente de que hubiese un gobierno del PAN o del PRI o ahora con López Obrador, pues yo creo que tenemos que seguir haciendo ese ejercicio porque finalmente a una sociedad democrática le conviene un periodismo vivo, crítico, actuante, presente en todas las esferas de la vida. Aquí tenemos que distinguir de los intereses de los grandes medios, ¿no? Pongamos el ejemplo de Brasil. Lula terminó su mandato con una aprobación, creo que la más alta aprobación que un presidente haya terminado, arriba de Mandela, con todos los medios en contra durante 8 años, con O Globo, que es la Televisa brasileña, en contra. Claro, finalmente eso terminó también por llevar a Bolsonaro al poder, ¿no? Ese desinterés del lulismo por enfrentar el poder mediático. Pero digamos que el presidente López Obrador tiene una conexión a través de la mañanera con su electorado, con su base social, en ella confía, por eso ha insistido cuando le sugieren que, oiga, va a suspender la mañanera. No, pues nos acaban si hacemos eso. Quizá tenga alguna razón, sabe que él está hablando y que está, digamos, equilibrando la balanza a través de la conferencia mañanera. Pero creo que en estos tiempos también es obligación del periodismo ir más allá de este ejercicio circular, como le llama al presidente, y contar también el resto del país, no solamente lo que ocurre en el Palacio Nacional. Marta, me atrevo a pensar que ustedes, y no me incluyo para no meterme yo, para no meter ruido, pero son periodistas confiables, precisos, y pienso que con un pensamiento cargado pues a la crítica, al progresismo ideológico. De ninguna manera aceptaría yo la menor insinuación de deshonestidad, de chayoterismo, sino al contrario, una historia de lucha y de permanente ejercicio honesto del periodismo. Pero, por ejemplo, ¿qué sientes tú cuando haces alguna crítica y se vienen encima chayoteros, mentirosos, vendidos, traicioneros, Judas, bla, bla, bla? ¿Qué hacer ante eso? Es muy incómodo, porque además está de los dos lados. Entonces, si tú dices algo en contra de López Obrador, a pesar de que simpatices con López Obrador o simplemente que no tengas nada en contra de López Obrador y sientes la andanada de críticas y de ataques, dices, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, no puedo expresar entonces lo que yo opino. Ese sería en un escenario. Pero del otro lado está igual. Y del otro lado, el problema es que es un grupo con mucho poder económico que están patrocinando muchos de esos ataques y que por supuesto están infiltrados no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Entonces, es como estar a dos fuegos, ¿no? Los que están... Todo lo que hace López Obrador está mal, es esta visión maniquea, ¿no? De cero equilibrio, y por el otro lado, todo lo que hace López Obrador está bien, ¿no? O sea, ¿pero qué tiene que hacer el periodista? Creo que buscar justamente ese equilibrio. No todo es bueno ni todo es malo. ¿De qué se trata el periodismo? De acotar al poder, eso no lo podemos olvidar. ¿De qué se trata el periodismo? De que los asuntos públicos se hagan públicos. Si el periodista se apega a esto, va a ser muy buen trabajo, pero aquí en México tenemos esa infiltración de donde se pervirtió al periodismo pagándole para que dijera lo que le convenía a esos intereses. Entonces, pues yo creo que es delicado, que esta polarización no nos ayuda y que cuando tú haces un análisis de la información con todos los elementos, eso le va a servir al lector, al radioescucha, al televidente, para tener una opinión propia, ¿no? Entonces, hay que servirle a la gente, hay que servirle a tu audiencia. Me parece a mí que en el caso de López Obrador, él en sí mismo es un personaje que polariza, no porque quiera polarizar, sino porque es el tipo de sentimientos que él genera. O lo aman
o lo detestan. Ujú. Entonces, eso es algo en lo que no debería de perderse el periodista. El periodista debe decir, aquí están los hechos. Y si López Obrador, el presidente, comete un error, hay que decírselo, hay que señalárselo. No se trata de quedar bien con nadie y es muy mala idea quedar bien con un político y particularmente si es el presidente. Entonces, ¿cuál es el trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que el periodista sí tiene un papel muy importante, pero creo que se ha perdido un poco por estas circunstancias que hemos vivido en México. Yo esperaría que hubiera más periodismo crítico, pero al mismo tiempo no polarizado, que guarde un equilibrio. Alberto. Pues tenemos el problema en estos días, en estos años, de que el origen mismo de que el ejercicio periodístico en México tiene también su cierta historia. No olvidemos que una buena parte de la prensa mexicana nació al amparo y cercana al poder. Entonces esa herencia está ahorita pesando mucho porque la idea que se existe en mucha gente es justamente esa, de los periodistas cercanos al poder. La prensa vendida. La prensa vendida, ese grito de no somos uno, no somos 100, prensa vendida, cuéntanos bien, en fin. Yo creo que lo que tenemos que hacer en estos días de tanta polarización es volver a los orígenes. Y los orígenes son informar con datos verificados, dándole voz a todas las fuentes, siendo lo suficientemente críticos sin polarizar, provocar debates informados, acercarle elementos a la gente, a la población, a la audiencia, para que ellos, como dices, tomen sus propias decisiones, contribuir a las soluciones de la medida de que sea lo posible, acercar a través del debate la información a los actores para que tengan ellos en cuenta las propias soluciones y tener en cuenta, claro, que la noticia no somos nosotros también, ¿no? O sea, los protagonismos no ayudan en nada. Volver a los orígenes, al reporteo, a la calle, verificar, a ser críticos. A mí me parece que está bien que te critiquen de todos lados, porque significa entonces que estás cumpliendo tu trabajo, porque no estás quedando bien con nadie, porque no se trata de quedar bien con nadie, sino con el ejercicio periodístico que estás tú desarrollando. Y tomar en cuenta que hoy más que nunca en estos momentos es muy, muy importante ir a los hechos, ir a la información verificada. En esta época de sobreinformación, el trabajo de un periodista con rigor profesional, imparcial, objetivo, es algo que tiene que aquilatarse. Y también tendría que haber una labor de convencimiento hacia la sociedad, de decir, como dice el presidente, no somos iguales, ¿no? De todo. Cada quien va a encontrar la responsabilidad de su propia historia y yo creo que nosotros también tenemos que asumir también este papel, ¿no? O sea, lo que hagamos nosotros ahorita también en el ejercicio periodístico también en este momento va a dejar también alguna huella. Pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a todo esto, Arturo, con hechos tan peculiares? Por ejemplo, la publicación referida a Alfonso Romo, el cacique del agua, que ha generado también mucha polarización. Quienes lo creen, lo entienden como un ataque al propio presidente López Obrador. Pues tienes tu razón en lo que has dicho. O sea, quien más debería estar interesado en una investigación a fondo y que aclarara cada uno de los puntos de la investigación periodística publicada sobre Alfonso Romo debería ser el gobierno, porque es una de sus figuras centrales, porque está a cargo de la delicadísima relación con el sector empresarial. Digamos, el año pasado, a mediados de año, si mal no recuerdo, en una reunión en Palacio Nacional, la IP prometió inversiones por 30,000 millones de pesos, no hemos visto nada. Si algo ha caído durante el gobierno de López Obrador es la inversión directa de empresarios mexicanos, no así la inversión extranjera directa, que parece que ahí se mantienen márgenes razonables de confianza, pero digamos, cualquier investigación o cualquier sombra de duda sobre este personaje, pues a quien afecta en primer lugar es al mismo gobierno y la credibilidad y la capacidad de negociación de Alfonso Romo, que es una figura central. ¿Qué opinas sobre eso? Pues bueno, él dijo que le daba risa, que hubiera algún tipo de demanda de que renunciara. Yo no creo que este es un tema para dar risa, yo creo que es un tema serio, porque pues está hablando de una empresa que es la que está explotando el agua en la península de Yucatán, y cuando hablamos de este tipo de recursos, cuidado,
Hay otra situación de otro caso que ahí todavía no se aprueba la empresa Constellation, pero que va en el sentido de que la gente está protestando por lo que le va a afectar en cuanto a abastecimiento de agua. En el caso de esta compañía, de esta empresa, bueno, lo que ha dicho Alfonso Romo es que es de su familia, ya no es de él. Pero hay una serie de datos que creo que sí es importante y que vale la pena investigarse, porque hay dos versiones. La de él, en donde dice que ellos no tienen ningún problema, que solamente discutieron una vez con la Profepa y que tienen bajo su resguardo incluso varios cenotes. Pero hay otra versión en donde hablan de que cerraron un cenote, que no se, después de que se investiga los multan, pero después de la multa no envían ese expediente para una averiguación penal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Creo que me da la impresión que falta transparencia en cuanto a cuál es la situación, pero por ser el jefe de la oficina del presidente, sí creo que es muy importante que este tema quede aclarado, que quede más claro que el agua que se está disputando. Alberto, por favor, tu comentario. Yo creo que debía haber esperado que esto ocurriera. Digo, la Pues historia, sí. la historia de Alfonso Romo también tiene su propia polémica. Yo recuerdo cuando trabajamos en Maciosare, que hicimos algunas investigaciones de sus empresas, que fue los primeros que trajo las semillas de estas que ahora tantos. Estamos hablando de hace 15 años. Más o menos, sí. O sea, él tiene también su propia trayectoria y su historia. Y yo creo que debía haberlo previsto, y si no lo previó, pues qué gran error. Y dos, me parece que el presidente también debería tomarlo, pues como dijo en la mañanera, que le va a servir para convencerlo de que la derecha también está en contra de él. No, yo creo que tendría que convencerse de que este tipo de investigaciones van a seguir y que mientras más transparente sea, pues mejor, porque es uno de los elementos fundamentales de su gobierno. Informamos todo. Y yo creo que no le conviene a nadie que se empiecen a salir los trapitos al sol a través de investigaciones, que por lo demás me parece que es muy profesional, me parece que está muy bien, y yo no creo que sea la última. Hay que esperar muchas más, yo creo. Sí. A mí me preocupa lo que dice Arturo de los empresarios, porque retomando, se habla mucho de que todo va muy bien, los empresarios nacionales mexicanos están apoyando al presidente, pero luego no nos enteramos de cuáles fueron las inversiones, ¿no? Entonces, eso es como curioso. Está pasando lo que pasó hay una en otros caída, o sea, sexenios. ellos ofrecieron 30,000, los migrantes mandaron remesas por 35,000. Salvan los migrantes. Si lo decimos de otra manera, los pobres de México son los que están salvando a México. Así es. Mientras los ricos están sacando su dinero, ¿no? O yo no sé si ustedes han visto que haya alguna inversión, quizá Slim sería la excepción, pero de todo lo que dicen que van a hacer, bueno, se ve como que hay una relación muy bonita, muy amistosa, pero no se ve el dinero. ¿Dónde está la inversión? Bueno, vamos a regresar con estos tamalitos de chipilín después de este corte comercial. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía en La Octava. Estamos en la mesa de periodistas con Alberto Nájar, Marta Samarripa y Arturo Cano. Estamos ya en el tramo final y nos quedamos platicando de los empresarios. Marta Samarripa decía que los pobres mediante las remesas están salvando al país y los empresarios sacando su dinero y no están invirtiendo. ¿Qué hay sobre eso que estaban platicando? Sí, bueno, yo creo que la famosa y muy machacada certeza jurídica para las inversiones no ha llegado, a pesar de que los empresarios acudan al Palacio Nacional a comer tamales de chipilín o se reúnan con el presidente y anuncien inversiones históricas. Todos los indicadores de todas las ramas productivas indican que hay una caída de la inversión, quizá porque es la manera del empresariado nacional de reclamar que le cierre la puerta en el sector energético o que aprieten las tuercas en lo que hace al cobro de impuestos. Ahí ha habido muchas versiones de los analistas económicos, ¿no? Marta, Alberto, no sé. Yo pienso que a mí me da la impresión que los empresarios le están hablando bonito al presidente, pero que no hay realmente nada de inversión porque no tenemos noticias de esto. Sabemos que se reúnen con frecuencia, desayunaron, comieron, cenaron con el presidente, en privado, en público, en reuniones más pequeñas, más grandes, pero no tenemos los datos de en qué están invirtiendo. Todo lo que han dicho los empresarios
da la impresión en que han sido solamente promesas. Vaya, hasta en el tema de los cachitos del avión, de la famosa lotería, el presidente había dicho que los empresarios se habían comprometido que de los 6 millones de boletos, ellos iban a vender 4 y él iba a sacar los otros 2 millones para el público. Bueno, ni en eso, porque ahora resulta que en realidad van a vender 3 millones, a ver cómo le hace el gobierno para poder distribuir los otros 3, y eso que no era realmente una inversión, sino simplemente un apoyo que le iban a dar los empresarios. Entonces, a mí yo no los veo, a los empresarios, y se lamenta muchísimo porque sin los empresarios el país realmente no va a poder salir adelante como necesita. O sea, el país necesita a sus empresarios mexicanos. Qué bueno que esté la inversión extranjera, pero hace falta la inversión nacional. Entonces, yo lo que quisiera saber es en qué momento nos van a informar de qué inversiones están haciendo con pesos y centavos y hasta dónde hay en el fondo todavía una molestia contra López Obrador, por muchas razones, entre otras, por ejemplo, que ya no se les van a condonar impuestos. Esa pudiera ser una razón que los tiene molestos. El que ya no participen de la manera que pensaban que iban a participar en el sector energético. Esa pudiera ser otra razón. A lo mejor nos informan primero de cuál es el candidato presidencial que están preparando, ¿no? Pues a lo mejor, sí. Entonces, yo no veo el papel del empresariado nacional en el gobierno de López Obrador. Nájar, por favor. Pues curiosamente algunos analistas dicen que pocas veces los empresarios están cerca del presidente, y lo dicen por la vez que van a reunir, porque tienen derecho a picaporte, porque los tamalitos chipilina, etcétera. Ciertamente un argumento que he escuchado mucho, porque he escrito algunas notas sobre este tema del empresariado, es que el gran problema de la economía mexicana es que desde hace mucho tiempo, o casi desde su origen en época moderna, la economía estuvo fincada muy amarrada a la inversión pública. O sea, no tenemos, porque además, ojo, también hay que partir de la base de qué tipo de empresarios tenemos. Yo recuerdo cuando estudié periodismo económico en el ITAM, voy a contribuir a la polarización, pero bueno, decían, ponían como ejemplo a Singapur, a Corea del Sur. Y me acuerdo que en una de las clases decíamos, bueno, sí es cierto, lo que pasa es que los empresarios de allá no son chillones. O sea, los empresarios de allá son libres, o sea, son ellos emprendedores desde abajo. Y el empresario mexicano, que llegó a promover el crecimiento de 6-7% del PIB en la época dorada de los 60, por ejemplo, pues era un empresario que siempre estuvo protegido, que siempre estuvo en busca de los contratos de obra pública, al que siempre se le permitió que no hubiera competencia del extranjero, por ejemplo, que durante muchísimos años, décadas, tuvo la frontera cerrada, eran los únicos proveedores. Entonces se hicieron a un perfil de un empresariado muy dependiente de la economía del gasto público. Y si no hay dinero público, pues ellos no van a hacer lo propio. Ese es el argumento que ellos tienen. Porque también hay grandes empresas que están trabajando por sí mismas y que tienen ya su larga tradición. Ahí es sorprendente la cantidad de nuevos empresarios, jóvenes sobre todo, que tienen ya compañías y filiales en Brasil, en Asia, en China, y que están conquistando otros mercados. Y también es impresionante ver los movimientos políticos que hacen algunos empresarios, como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Yo recuerdo que en 2018 estaban muy duros contra el entonces candidato. En cuanto al 2 de julio, de inmediato cambiaron toda la estrategia, toda la jugada, lo vieron inevitable, hasta cambiaron de presidente del Consejo Mexicano, pusieron a uno mucho más polite. En fin, yo sí veo que hay como una mezcla ahí muy rara que yo no acabo de entender si es nada más porque no hay recursos públicos, lo cual te da una mirada de país, pues lo que está ocurriendo, o si existe la decisión de aguantar y a través de no invertir, tratar de provocar la polarización o del desgaste de la imagen del presidente a la esperanza de que en 2024... Pues, u obligarlo a que modifique algunas políticas, ¿no? También cabe la posibilidad. Llevarlo a que modifique algunas políticas, particularmente yo diría lo que hace a la apertura en el sector energético y el modelo de tributación, el asunto de los impuestos, ¿no? Que hay mucho, está muy bien, que hay no mucho nerviosismo. Que no le mueva ese. Al contrario, que le suba. Sí. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha declarado hoy: estamos ante un gobierno altamente destructivo de la inversión en el país y por eso es que se requiere un golpe de timón,
un giro de 360 grados y que la restauración de la confianza se vuelva en prioridad del gobierno. Sí, a la vuelta ¿Cómo para es llegar el a donde giro de nos- 360 grados? Para volver a Ya llegar nos al mismo queda muy punto. poco tiempo, estamos en el tramo final. Habrá, Hablando de candidatos empresariales. así es, habrá un candidato presidencial empresarial. ¿Qué crees tú ya para cerrar este tramo, Alberto Nájar? Yo lo veo muy en pañales todavía. Yo creo que es el deseo de algunos grupos. No olvidemos el origen de la Coparmex, Ujú. o sea, porque la Coparmex no son todos los empresarios, es la parte de donde vino el maquillo, la parte de donde vinieron los bárbaros del norte, Ujú. en su momento, en fin. No hay que olvidar que la Coparmex representa a un sector importante, sí, pero no son los más ricos, no son los machuchones, como dice No son los más poderosos. lo más poderoso, estar en Ujú. otro lugar, en el Consejo Mexicano de Negocios, donde ellos han jugado un papel mucho más polite con el presidente. Yo veo, no estoy muy seguro que los grandes capitales, los que pesan, los que toman la decisión en ese sector, vayan a estar muy conformes con un candidato presidencial emanado de ellos. Marta, para cerrar, nos quedan segunditos. Pues yo desearía, por bien del país, que realmente los empresarios se pusieran a tono y cumplieran con su papel, que es invertir. Así de breve. Yo creo Arturo. que están tanteando, ¿no? Ujú, Están buscando uno u otro, así como buscaron un momento Cascajo 21 o el partido de Calderón, pues están buscando. Bueno, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad y